Al salón Abrirse las Constelaciones, a la peña que lleva además igual nombre, una peña que hoy sábado se está transmitiendo de manera no habitual, porque normalmente estamos los miércoles en la mañana de este salón, pero como quiera que este año es un año atípico para la peña Abrirse las Constelaciones, porque normalmente se ha dedicado siempre esta peña a presentar las novedades editoriales. Pues bueno, esta vez aprovechando que estamos cumpliendo como editorial 25 años y esta peña también está cumpliendo su 20 aniversario, pues hemos querido traer hasta Ediciones La Luz a amigos que han estado vinculados al trabajo de la editorial durante estos 25 años, que nos han seguido, también las redes sociales, que aprovecho para agradecer los que se pueden ir sumando a esta transmisión online que estamos haciendo, y a los amigos también que están acá en el salón Abrirse las Constelaciones. Pues bueno, han podido comprobar que he tenido aquí de invitado a lo mismo a un diseñador, a un escritor, a un corrector, en fin, amigos todos que tienen que ver con el mundo editorial y también con el libro cubano. Hoy esta peña para mí es excepcional porque tengo a mi lado invitado a un amigo entrañable, un hermano que muchos años de trabajo a favor de la promoción de la literatura nos ha unido, además de una amistad entrañable. Pues bueno, está aquí hoy en Holguín de paso, y hemos querido aprovechar que también esté en Abrirse las Constelaciones. Me estoy refiriendo a Eldis Baratute, escritor para niños, uno de los autores más publicados en nuestro país, más reconocidos con importantes premios dedicados al género de la literatura infanto-juvenil. Eldis, bienvenido a La Luz, bienvenido a Holguín, bienvenido a Abrirse las Constelaciones. Muchísimas gracias, Luis. Para mí es un enorme placer estar en este espacio. Yo siento que soy parte también del equipo de esta casa, porque yo creo que Ediciones La Luz es una casa. Y más que yo contribuir al trabajo de ustedes, yo creo que la propia casa ha contribuido a mi formación como escritor y como promotor. Eso es algo que tengo que agradecer. Bueno, y compartir un espacio para las redes sociales, que también saludo a los amigos, a las personas que son amantes de la literatura y que siguen. Yo sé que hay mucha gente que sigue el trabajo de Ediciones La Luz por la importancia de la editorial y la promoción del libro cubano y también del extranjero. Así que es un placer. Vamos a conversar y vamos a hablar de lo bueno y de lo malo de nuestras vidas. Eldis, Holguín te está recibiendo además con una temperatura peculiar. Está haciendo mucho calor esta tarde desde Holguín, una tarde también que amenaza lluvia, que además hay muchísimo ruido ambiental también, porque hay una serie de festividades alrededor del Parque Calixto García, muy cerca está nuestra sede editorial. Pero bueno, nos vamos a sobreponer a ese calor, al ruido ambiental también. Y bueno, Eldis es posiblemente el autor que mayor cantidad de alegrías le ha traído a Ediciones La Luz. Tenemos muchísimas cosas de qué hablar, pero siempre me gusta que cuando comenzamos este espacio dedicado a la gente linda que ha pasado por Ediciones La Luz, que siempre hablemos un poco de los inicios. Y tú, que seguramente es una pregunta que te han hecho tanto y que te debe de mortificar tanto como cuando me la hacen a mí, y tiene que ver con esto de que nuestra formación académica dista muchísimo de esta vocación literaria, si se quiere, porque bueno, tú eres un hombre que eres graduado de medicina, eres médico realmente de profesión, sin embargo tu vida es todo el tiempo ligado a la literatura. Hiciste una carrera universitaria, no sé cómo llegaste a ser médico, por qué, pero bueno, ¿qué estuvo antes? ¿La vocación por estudiar medicina o la vocación por la literatura, o de pronto ambas se entrecruzaron en tu vida? ¿Cómo sucedió eso? Porque creo que fíjate que tú y yo hemos hablado de tantas cosas de ese tema, porque nos toca muy cerca, a mí me toca también cerca con mi formación como químico. No lo habíamos hablado, no hemos dedicado más a hablar de literatura. No, y hablar de nosotros y de la vida y de la familia y de los amores. Nosotros hablamos mucho de los amores, de los que llegan, se quedan. Los que duran todo el verano o más. Sí, de los que se van, de los que tienen que llegar. Eso siempre creo que es más agradable de conversación. A ver, yo creo que nunca tuve la vocación de ser médico. Yo llegué a la medicina por carambola. Yo creo que siempre quise ser escritor, definitivamente, y es algo que uno no concientiza cuando es niño, pero sí tengo el recuerdo de ir
copiando en una libreta oscura, yo estaba en primaria, los textos de las novelas de turno. O sea, yo ponía el nombre de los personajes y ponía los textos que yo repetía. Me imagino que ahí también fabulaba un poco y construía mi propia novela, ¿no? A partir de lo que yo veía en la televisión. Yo eso lo hacía, no sé, con quinto, sexto grado. Y recuerdo que ya en la secundaria comencé a ir a los talleres literarios que ni siquiera existían en ese momento, porque yo empecé a escribir siendo muy joven. Ni siquiera existían los talleres literarios infantiles. ¿Estás diciendo en Guantánamo? En Guantánamo, siempre fue en Guantánamo. Yo con 13 años estaba en octavo grado y fui al taller de cultura de la Casa de la Cultura. Me llevó el instructor. Por eso yo respeto tanto el trabajo del sistema de Casa de Cultura cuando se hace bien. Porque son las personas que tienen el ojo para ir a la escuela, para ir al barrio y mirar quién es la persona que tiene talento. Yo había acabado de hacer un poema infame dedicado al medio ambiente en un curso de esto que hacen en la escuela, muy didáctico. ¿Por qué te atreviste con la poesía? Tú que siempre has Empecé dicho con la poesía, empecé porque uno con 13 años piensa que es algo fácil y cómodo. Y bueno, esa persona que se llama María de los Ángeles, que todavía está en el sistema de Casa de Cultura, me vio, me pareció que me dieron el premio aquel, y entonces ella me lleva a los talleres. Y yo ahí empiezo con 13 años a conocer a alguien como Ana Luz García, que es una reconocida narradora cubana. Bueno, estaba Katia Gutiérrez, una poeta de la dedicada a la luz en Guantánamo. Igual que José Ramón Sánchez, otro poeta de los 90, que para ellos no era cómodo ni habitual compartir el taller con un niño. Yo tenía 13 años. Yo, a partir de lo que oía, empecé a escribir y a la verdad que no daba pie con bola, porque con 13 años yo leía mucho, yo siempre fui un lector. Ya para esa edad yo estaba leyendo a Gabriel García Márquez, que ha sido como el referente inmediato que yo tengo siempre. Cuando yo estoy perdido, busco a Gabriel García Márquez. Cuando quiero refrescar, cuando quiero sentirme cómodo, busco a Gabriel García Márquez. Cuando voy a leer, a escribir, busco a Gabriel. Bueno, yo empecé leyendo. Algo interesante que recuerdo fue El amor en los tiempos del cólera, una novela excepcional. En esos tiempos estaba leyendo eso. Y bueno, empecé a escribir, ya no poesía, porque me es esquiva, sino lo que yo pensé que era narrativa, cuentos terribles, y allí me lo bateaban todo el día, me lo bateaban, era una cosa, yo salía todos los viernes, lo hacen los viernes a las 6 de la tarde, aún lo hacen. Eso fue en el año 2000 y tanto, mentira, en 1997 fue, me bateaban todo, y yo, por supuesto, salía muy triste de allí. Y cuando empecé la vocacional en un régimen interno, ya no podía ir al taller y entonces me distancié de todo ese proceso. Pero siempre seguí leyendo. Seguí siendo el muchacho puntualito que leía en la escuela, que estudiaba mucho, que cogía 99 puntos y lloraba porque quería coger 100 puntos, que era fanático al español, que adoraba Balzac porque mi maestro de español me enseñaron a quererlo, que profundizó la lectura de Gabriel García Márquez y buscaba todos los cuentos de él. Y ya cuando llegué al 12 grado, que fue en el año 2000, había un concurso que se llamaba Tomás Aviñón, un concurso provincial, y yo mando mi primer cuento para niños hecho ya, un cuento real, medianamente bien escrito, y gano ese premio provincial. Bueno, yo creo que ahí fue el comienzo ya de mi carrera literaria, estaba hablando del año 2002. Yo quería ser periodista, no porque me interesara tanto, sino porque era lo que yo veía que tenía una cercanía con la literatura. Yo no sabía que había una carrera de letras, no sabía que quizás podía estudiar historia del arte. Y nada, hice las pruebas de actitud de periodismo y desaprobé la redacción. Esa persona que iba a ser escritor, que ya tenía aspiraciones, que se creía que podía ser, y desaprobé la redacción y fue frustrante para mí. Y ya, ahí como que me perdí en 12 grados, en que uno no tiene toda la formación vocacional que necesita. Y no, me sentí sin rumbo. Ya estábamos acabando el 12 grado, yo tenía que elegir una carrera y elegí medicina, ni sé por qué. Y de momento me vi estudiando medicina. En el primer año de la carrera yo publiqué mi primer libro. O sea, ya empieza a haber como una distancia entre lo que uno se supone que iba a hacer y lo que estaba haciendo. Y me di cuenta que un uniforme no iba conmigo, entonces yo dejaba de usar el uniforme, porque yo creo que la medicina no es solo el atender pacientes, el tener una sensibilidad, sino el asumir un estilo de vida, por lo menos en Cuba, yo creo que en el mundo también, asumir un estilo de vida, de corrección, de esquemas incluso. Yo creo que la propia carrera de medicina es un poco esquemática,
propio médico como ser profesional, el de repetir un grupo de monotonías que te ayudan incluso a salvar vidas, y yo no quería eso. Yo no quería bata blanca, yo no quería el firmo en el cuello, yo no quería. En ese momento llega la Asociación Hermanos Ahí a mi vida y yo empecé ya a vincularme más con la asociación. Tenía que terminar la carrera, hacer onelio, o sea, falté muchísimo. Empiezan a invitarme, empiezo a visibilizarme como autor, me gano el calendario y yo estaba todavía estudiando la carrera. Y en el año 2007 me graduó después de haber pasado por alto un grupo de rotaciones que no hice, ya haberme fajado con medio claustro de profesores, hice un extraordinario de anatomía patológica, hice un extraordinario de medicina interna, hice un extraordinario de medicina propedéutica. Una carrera extraordinaria. Y en el 2006 trabajé un año entero en un consultorio que me encantó. Bueno, y me gradué en el 2007 y así ahí decidí que ya no era, que me encanta la medicina, pero no era lo que yo quería. Yo quería ser ni siquiera escritor, sino promotor de la lectura. Entonces me desvinculé totalmente en aquel momento en el que era casi un pecado hacerlo, decía que te invalidaban el título y demás. Yo dije, bueno, a mí no me importa nada de eso, yo me voy y me fui, como he hecho siempre en mi vida, eso es una cosa que he hecho. Y ahí comenzó entonces el promotor cultural, no solo de la lectura, cultural, porque yo creo que en estos años lo que me he convertido en un promotor de las artes. Y ya, pero sí siento que sigo siendo médico, que lo que aprendí, de lo que incorporé en la carrera, no lo he olvidado. De hecho, los lectores que siguen mis cuentos verán que siempre hay médicos, medicina, enfermera, pero no es algo que yo me atrevería a volver a hacer. No, porque además ya el estilo de vida, yo creo que se dista un poco de lo que yo quiero como persona. Entonces asumo quizás este otro estilo de vida, de promotor cultural, de artista, de abrir el horizonte, que los médicos lo tienen abierto, pero hacia otro lado. Y me siento más complacido con este Eldris. Es, yo creo que las 2 o 3 decisiones más trascendentales que he tomado en mi vida, para cualquiera, dejar tus estudios, dejar tu carrera que estudiaste y aventurarte, porque profesionalmente uno también tiene que buscar un salario, como sustentar la casa, y bueno, y era aventurarme a nada. Pero lo hice y me salió, yo creo que me salió bien. Eli, entonces me dice que ya estudiando, publicaste tu primer libro. Sí. Yo publiqué mi primer libro, que era un libro... Por el mar y la montaña. Sí, por la editorial de Guantánamo. Fue un primer libro inicial, por acumulación, como casi uno empieza, eran 7 cuentos, un libro que se llama Cuentos para Mira María Cristina, que yo ahora mismo lo miro y me asusto. Sin embargo, fue un libro que se publicó 3 veces aquí en Cuba, lo publicaba en varios países en el extranjero, porque funcionaba en la dinámica, que eran cuentos que se le hacían a una niña para que pudiera dormir. Bueno, y ahí aparece ese primer cuento que ya había ganado un premio en el año 2000 y otros. Después yo he ido cambiando mucho, pero ese primer libro está. Y me abrió las puertas al mundo editorial cubano y extranjero también. Y bueno, eso fue en el 4. En el 4 yo publiqué mi primer libro y en el 5 me gané el calendario, todavía estudiando la carrera. El libro se publicó en el 7, todavía estudiando la carrera. Y yo empecé a recorrer Cuba, a Holguín estuve, una de las primeras provincias que estuve fue Holguín, con ese premio calendario que ganamos juntos. Ganamos juntos ese premio calendario, ahí nos conocimos, en el año 2005 la premiación del calendario. Y empezamos a recorrer el país y yo todavía estaba estudiando la carrera. Así que imagínate la cantidad de veces que tuve que faltar al aula, a la rotación, porque yo tenía claro que mi prioridad era mi libro, eran los libros. Yo tuve un libro en el 4, que fue Cuento para Dormir a María Cristina. En el 6 me publica Gente Nueva, un mini libro, La Flor de Pablo, que yo me quedé vuelto loco porque tenía 23 años y publicaba en Gente Nueva. Bueno, y en el 7 sale entonces el libro por la casa editora Abril Marite, que también fue un libro que me dio muchas alegrías. Eli, toda tu obra, bueno, mayormente, y sobre todo esta etapa inicial, es una obra que es bien transgresora. Por lo menos los temas que traes a tu narrativa son siempre temas que levantan disgustos, ganas también, gente que te admira por el modo en que lo has sabido hacer, por la valentía con que lo has hecho y la maestría con que lo has hecho, pero son temas difíciles muchas veces desde la marginalidad, desde la marginación, por las razones que sean. La marginación está muy presente en tu obra. Esto es una voluntad, se te da solo ser polémico.
¿De dónde nace esta necesidad si es que es una necesidad, de crear una literatura que se enfoque mayormente en este tipo de efectos también? Yo creo que en la elección de sobre lo que uno va a escribir influyen varias cosas. Yo ni siquiera he hecho consciente de todo esto. Primero, cuando yo empecé a escribir, yo sí tenía que dar una cosa. Yo quería ser un escritor cubano. Yo nunca he aceptado ser el escritor guantanamero o la gloria del barrio, que hubiera sido muy cómodo para mí, muy fácil, publicar todos los años un libro de Mar en la Montaña y convertirme en la gloria local. Yo no quería eso. Yo quería ser un escritor cubano, e incluso sigo pensando que sigo queriendo ser un escritor latinoamericano, que la gente me reconozca como el autor. Y lo otro, y para hacer eso uno tiene que construir su estilo, construir su sello, que no tiene que ver exactamente con el tema, pero sí con las formas de abordar la literatura. Y los temas Yuse nacen de una necesidad de decir cosas que yo siento que deben ser dichas. Cosas que me afectan, para bien o para mal, que no siempre me pasan a mí porque la gente asocia lo que pasa con la literatura con nosotros. Y hay una parte de uno, pero también está el vecino, está la familia, está la gente que quiere y la gente que odias. Y yo creo que es justo que al niño cubano, al adolescente cubano, se le hable de todo, si se le habla bien, que ni siquiera yo tengo claridad de que soy el que lo hago bien, o si lo hago bien exactamente, pero sí creo que pueden encontrar en mi obra un espacio en el que se ven o ven al vecino de al lado. A mí siempre me parece que hemos desperdiciado en Cuba, que hay una riqueza literaria interesante, la oportunidad de hablar de temas como la religión, no sé, como el racismo, que hay voces puntuales que en su momento lo han hecho, como el caso de Teresa Cárdenas, o Nelcy Felipe, que fue la primera con Román Elé, pero hay otras muchas maneras de hacerlo, que yo creo que bajo el concepto que se implantó en Cuba post-revolución, de que la literatura para niños tenía que ser adoctrinante y didáctica, bueno, se olvidó todo eso. Yo creo que en la etapa esta post-revolucionaria, en la que voces que normalmente que escriben para adultos empiezan a escribir para niños, como Eliseo, Dora, el propio Nelio, le empiezan a asumir como de una manera más didáctica. Yo creo que eso ya empieza a imponerse. Por supuesto, cada uno lo hizo a su estilo y algunos muy bien. Hay ejemplos loables como estos que he mencionado, pero hay otros que no lo hicieron también. Y ahí seguimos el patrón que se fue rompiendo con voces determinadas, como decía, como la de Nelcy, no sé, en los 80 como Antonio Orlando y Sergio, como Joel Fran, y en los 90 como otras voces como Enrique, como Ariel Ribó, Teresa y otros tantos. Bueno, después llega la generación mía. Y esa generación mía, yo creo que no tiene que parecerse a nada de lo que la ha precedido, pero sí tiene que parecerse a sí mismo y al lector que tenemos. Y esa niña Marité, por ejemplo, que se publicó hace muchísimos años, pero ya en aquel momento se decía que podía tener varios novios, como son las niñas malditas de nuestras escuelas primarias, que son más villayas que los varones. Yo recuerdo que lo leí mucho aquí en Camagüey y ellas se alborotaban y mencionaban la cantidad de novios que tenía en escuelas primarias, ni siquiera en secundarias, porque en primarias son más villayas. O sea, eso conectaba con el lector, conectaba con un tipo de padre, con otros desconectaba, y de igual manera con esos que pensaban que no era correcto, yo me sentía complacido, Yuse, porque no es especulativo cuando digo que si tú reaccionas, como mismo pasa con la poesía tuya, como mismo pasa con la narrativa de otros autores, si tú reaccionas de una forma positiva o negativa ante una obra, eres un lector activo y estás reaccionando. Mi obra te provocó algo, o sea, no porque yo supuestamente escriba para niños o jóvenes, tiene que ser menos literatura que la que hace la poesía o el que hace la narrativa o el que hace la novela o el ensayo. Yo quiero comunicar y que tú tengas una reacción que no siempre tiene que ser positiva. Yo no te puedo exigir que sea positiva. Si tú como lector te encuentras ahí, encuentras un vecino, ves una experiencia de vida, te emocionas, perfecto. Pero si te emocionas de otra forma negativa, para mí está bien también. Por eso pueden encontrar el tema del cambio de roles o el discurso gay en mi obra, porque es un tema que yo lo tengo cerca. Y si lo tengo cerca, ¿por qué no se va a hablar de eso en la literatura? O de estar al margen, como tú decías, marginado por varias cosas. ¿Sientes que no hay un tema tabú para abordar en la literatura infantil? No, para nada. Yo creo que se puede hablar de todo. Y hay ejemplos claros en la literatura cubana que se escribe para niños, adolescentes y jóvenes. Ya te digo, te mencioné nombres, no sé, de Teresa, Ariel, Enrique y otros muchos, desde la muerte, el divorcio, el cambio de rol, el tema de la raza, la emigración. Enrique ha sido un maestro con el tema de la emigración
de la inmigración cubana, pero hay mucho que decir todavía. Yo acabo de descubrir un libro en un jurado sobre este tema de las rutas que están haciendo los cubanos para llegar a Estados Unidos. Un libro precioso, porque es un niño que está siendo víctima de una decisión que toman sus padres. Y ahí está, y contado con el mejor lenguaje posible, y uno se emociona. Y yo, en la medida en que la Cuba va cambiando, también nuestra literatura va cambiando y tiene que ir asumiendo ciertas nuevas formas y temas que van apareciendo. Eso no desdice y luce que yo apoye, pondere a la buena literatura escrita sobre príncipes, princesas, brujas, hadas. Es literatura, no es el tema exactamente. Es literatura, no sé, Elaine Vilar, que es alguien que yo quiero y admiro. Malena Salazar, el propio Dios, han dado ejemplos puntuales de libros de fantasía erótica o ciencia ficción que son excelentes y en Cuba hay un movimiento interesante de lectores de esa literatura. Y he conocido otros autores que todavía escriben de princesas, príncipes. A eso me parece muy bien. No es lo que yo acostumbro a hacer, pero me parece bien, y yo creo que en la medida en que varios de nosotros estemos mirando varias aristas, sería bueno porque tenemos varios lectores. Y más importante, tenemos varios mediadores de lectores que son esas personas que van a decidir en muchos de los casos qué le va a llegar al niño. ¿Qué le va a llegar? Yo, y es algo que siempre me preguntan, y como ven yo soy un cotorro hablando, pero yo se me provoca, a mí siempre me preguntan, una pregunta que si no me gusta, que para qué edad yo escribo. Yo he dicho en varios espacios que yo no creo en las edades físicas del lector, yo creo en la edad psicológica. O sea, en esa en la que uno asume la literatura a partir de tu experiencia de lectura, de tu experiencia de vida, de tu experiencia cultural y hasta de tu genética. A partir de ahí tú puedes tener 10 años como yo y leer a Gabriel García Márquez, o tener 40 años o 50 y complacerte leyendo los libros o los cuentos de Enrique Buenaventura. Eso está perfecto, cada cual asume, por eso me gusta decir que escribo para niños, para adolescentes, para jóvenes y para adultos. Todo el que lo quiera asumir para mí está bien. Y todo el que no lo quiera asumir para mí está bien también. Porque no lo quiera asumir por algo. Con mi libro Cucaracha de vuelta de un ataque de nervios, no sé, algunos sacerdotes de iglesia dijeron que era un libro que no debía ser publicado. Me parece súper bien. Me parece bien porque ese criterio está basado en una experiencia de vida personal, a partir de criterios que tiene con la formación religiosa que tiene. Eso es coherente y es lógico. Otras personas lo tienen como libro de cabecera. Carlitos, yo me acuerdo cuando se separó de la pareja, decía que con separó de Ángel, decían que bueno, estaban rompiendo el libro a ver con cuál de los dos se quedaba con el libro, porque a veces es un libro importante para su relación en todo ese tiempo. Eso para mí es hermosísimo. Yo creo que de los elogios más lindos que me han hecho de mi literatura, porque habla de que te acompaña el libro, de que te acompaña. Y Carlitos y Ángel estaban en la universidad cuando asumieron el libro de la cucaracha. Yo quería escribir para jóvenes universitarios, no, lo que pasa es que Carlitos lo asumió como un lector que sintió que ese libro estaba escrito para él. Eso, para mí, yo no sé de lo que tú me preguntaste. Bueno, mira, lo que te puedo ahora preguntar es porque tú has ahora mismo hecho una nómina ahí tremenda de escritores para niños cubanos. Aparece el nombre de lo mismo de Elaine Vilar Madruga, Jos, Enrique Pérez Díaz, Nancy Felipe, en fin, es amplísimo el diapasón del que estaba hablando. Y eso te ubica en un plano en que ya no eres solamente el creador de literatura infanto-juvenil, sino el lector crítico también que eres, porque eres un lector. Eres un lector con muchísimos criterios que hay que escuchar a la hora de evaluar la obra dentro de este género. Y esto exactamente te ha traído a la luz, Ediciones La Luz, más de una vez como compilador. En estos días, Elvis, aquí en esta editorial, en este salón Abrisas Constelaciones, ha aparecido una y otra vez el nombre de un libro que tú y yo amamos, que es Retoños de Almendro, la antología de jóvenes escritores cubanos, narradores, que escriben para niños nacidos del año 1970 en adelante. Ese libro increíble, ya han pasado 10 años de su publicación, y hace apenas un mes y tanto, Ediciones La Luz convocaba al primer premio de Booktuber Atrapasueños. Y uno de las tres ganadoras de ese concurso, porque buscamos que fueran 3 grupos secretarios,
es una niña que nace exactamente en el mismo año en que se publica Retoños de Almendro. Y esa niña hoy estudia en la escuela Manuel Ascunce Tomanich, aquí en Holguín, en la ciudad de Holguín, y esa es la escuela donde se hace la primera presentación también de Retoños de Almendro, en la que tú estuviste con nosotros. Y bueno, el libro no tuvo una segunda impresión, recuérdalo, y ya no se ha vuelto a imprimir. Sin embargo, el libro sigue circulando. El libro, como aquella carta al mundo de Emily Dickinson, sigue viajando, se sigue transformando, se ha modificado un nuevo formato de socialización del libro, pero está ahí como referencia. Está dentro de la literatura cubana y dentro del trabajo de Ediciones La Luz. Ha marcado un antes y un después, también en el modo de entender la promoción del libro. Entonces, vamos a hablar de Retoños de Almendro, de esa selección que siempre nos gusta a los dos decir que es una antología doble, porque es una antología de jóvenes, eran jóvenes escritores, narradores, pero también una antología para mostrar a los jóvenes ilustradores del libro infanto-juvenil en Cuba. A ver, Retoños, yo voy a tomar café. Sí, se vale. Retoño, que lo tenemos acá, déjame, yo quiero coger este ejemplar que tenemos aquí. Bueno, este salón está aquí ahora ambientado, no sale por la transmisión en vivo, con algunos ejemplares de diferentes libros en los que el Libratute en el catálogo infanto-juvenil de La Luz tiene un papel importante. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero bueno, está entre esos libros maravillosos este ejemplar de Retoños de Almendro, que en todos estos días ha estado ambientando este Salón Abrir esas Constelaciones cada vez que convocamos a público infantil a que esté aquí con nosotros en la Peña Atrapasueños. Entonces vamos a hablar de Retoños. A ver, de Retoños de Almendro. Retoño llegó a mi vida por el propio Luis. Yo había hecho ya una antología anterior que a veces ni me acuerdo, que se llama Vuelve a cantar la cigarra. Vuelve a cantar la cigarra. ¿Mirta le puede ser? No, perdón, es Cardoso. De Cardoso, porque se cumplió el centenario de Onelio y no se podía publicar la obra de él. Y bueno, decidí hacer una antología con cuentos que le hicieran homenaje a Cardoso. Y Gente Nueva la publicó. Ya tenía ese primer acercamiento al trabajo de la promoción. A mí me gusta la promoción de la lectura. Y yo soy un lector incansable de todo lo que pasa en el país. Bueno, Yusef me dice, vamos a hacer una antología de cuentos que reflejen una generación. Porque también yo creo que Retoño es una foto de generación. Y nos dimos a la tarea de hacer esta selección de autores que era supuestamente en aquel momento, trabajamos al concepto que era lo más representativo en Cuba. Los jóvenes que a partir de 1970 tenían los principales premios de lo que se hacía en el país. Entonces empieza con Teresa Cárdenas, que ya tenía el premio Casa de las Américas. Bueno, y hace un recorrido por autores reconocidísimos como Mildred Hernández, Marcia Jiménez, que se acaba de ganar el premio Calendario de las 12 hermanos Saiz, Junior Riquenes, que es un autor también con un reconocimiento importante. Y bueno, y ahí fui rastreando autores en provincia que eran menos conocidos, pero también tenían una voz interesante. Y que el libro también sirvió como puerta para que empezaran a verse. Ahí está Yolandita de Santi Espíritu. El Aine Vilar Madruga. El Aine estaba comenzando, después salió con la voz descollante que es Maylene Domínguez, que fue la primera ganadora del premio Calendario de la asociación. Está Isbel, que había sido un premio Pino Nuevo. Bueno, fue un momento bonito. Hicimos la compilación de textos, que era lo primero. Recuerdo que empezamos a buscar el título y bueno, llegamos a la poesía de Dora y por ahí elegimos. Y después pensamos en los ilustradores. Ya yo tenía una cierta cercanía con Cauce, Ediciones Cauce, y conocí a algunos ilustradores de Pinar del Río y también otros del resto del país, y decidimos hacer este libro bello, que era una especie de álbum con esas imágenes hermosísimas de los ilustradores. Y ha sido una cosa extraordinaria, primero porque salió el libro impreso y tuvo mucho impacto. Recuerdo que hicimos un recorrido por algunas provincias del país. Discúlpame, dentro de Ediciones La Luz también marca un hito porque es el primer libro también en 4 colores, cuyos interiores eran en 4 colores completos. El formato, que era un formato cuadrado también, era un libro que era atípico realmente. Y lo que más me gusta es el entusiasmo del equipo. Los ilustradores se alegraron muchísimo, trabajaron
con mucho cariño. El trabajo de diseño, de edición, de la corrección, todo fue muy armónico. Y bueno, y después decidimos reeditarlo, pero bueno, no nos conformamos y empezó el tema de que el libro fuera un proyecto editorial, fuera una plataforma de promoción, más que un libro. Y de ahí salieron entonces las exposiciones de las obras de los artistas, que son hermosas. Después salió el audiolibro, bueno, y recientemente los dibujos animados, porque el retoño va sorprendiendo todo el tiempo. Sí. Bueno, ya que estás hablando del audiolibro, que acá tienes un ejemplar de este audiolibro que tengo varias ediciones. Él dice, a ver, recuerda que este audiolibro también surge dentro de la colección Quemapalabras de Ediciones La Luz, que es una colección que surge con el propósito primero de crear como un sitio de protección de la voz, de memoria de la voz de los escritores. Sin embargo, ya cuando se lleva a la colección a este audiolibro, se hace ya con otro propósito. Es con el propósito de llevar a un público infanto-juvenil con limitaciones visuales la literatura que se estaba escribiendo en este momento en Cuba, y que este público lamentablemente no tiene todo el acceso que debería, porque no existe la literatura escrita por ustedes versionada al braille como para que puedan las escuelas de todo el país acceder. Y nosotros quisimos que esto mismo que estaba ocurriendo con el ejemplar físico de Retoños de Almendro, eso hermoso que vivimos en la escuela Manuel Ascunzo en aquella primera presentación donde se vendieron más de 200 ejemplares del libro, y después fue sucediendo en otros lugares, eso mismo queríamos que esa alegría también llegara a este público, y por eso acudimos primero a la dirección artística de este libro de Pablo Guerra, que es el cofundador de la colección Quemapalabras de Ediciones La Luz, y quisimos también involucrar a Palabras al Viento, una compañía de narración oral, e involucrar a otros narradores orales importantes como la Navarro, que es uno de los cuentos más hermosos que hay en este audiolibro, y involucrar también a otras figuras también del mundo del teatro acá en Holguín y de la radio. Pero bueno, el propósito era ese, hacer llegar a ese público infantil este libro versionado en audio, donde se sumaron muchísimas instituciones también, hay que decirlo, la Asociación Hermanos 6 con una beca de creación, Reino de este Mundo, para poder facilitar la impresión de este libro. Es un proyecto que además sensibilizó a amigos también fuera de Cuba, que llegaban a Cuba y a Holguín, y siempre había un alma buena que le indicaba, y se sensibilizaron tanto que a veces ayudaban también a financiar la impresión de estos audiolibros para nosotros seguir distribuyéndolos por las escuelas de la enseñanza especial en Cuba. Y de ese mismo esfuerzo por hacer esto tan hermoso, Palabras al Viento hizo un espectáculo para teatro y un pasacalle también. El otro día estaba aquí Fermín López con nosotros, que es el director de Palabras al Viento, y contaba largamente toda esta historia. Y Retoños de Almendro sigue siendo el espectáculo que más años tienen ellos en el programa, exactamente. Y mira cuántas alegrías ha traído, porque también se desprendió la idea de hacer una exposición con los 19 artistas de la plástica ilustradores infanto-juveniles del libro infanto-juvenil que colaboraron, y se hizo esa exposición a la que tú también viniste a inaugurarla con nosotros en el Centro Provincial de Arte en Holguín, exactamente el 28 de enero. Le dedicamos esa primera inauguración, esa primera noche, a la obra de Teresita Fernández. Bueno, es que han pasado tantas cosas que te han involucrado a ti aquí con Retoños de Almendro, y haces ahora, traes también a esta conversación la más reciente sorpresa que nos da Retoños de Almendro, y es que los estudios Animas del INCAE en Holguín hayan versionado algunos de estos cuentos en dibujos animados, que estuvimos también en el canal de YouTube de Editorial compartiéndolo en estreno durante un mes y tanto, todos los lunes a las 10 de la mañana. Hermosísimo dibujo animado, muy bien hecho. Entonces, bueno, qué bien
que lo ha disfrutado. Teresa Cárdenas es una de esas autoras que ha vuelto, su nombre ha salido en esta conversación varias veces, es de las primeras versionadas en el audiolibro y también en audiovisuales, con ese cuento precioso que se llama Fun Fun. Y de los últimos que se entregaron es exactamente Tristán de Marina Lufrío, una autora pinareña. Todos, la selección realmente ha sido hermosa y el trabajo de los muchachos de los estudios anima muy y los muchachos de Palabras al Viento también, la calidez con que han acogido Retoños de Almendro, el cariño, la cercanía, hay que agradecerlo. Y eso también habla, Ayuso, porque a veces se piensa que a nivel de promoción, a nivel de impacto, la literatura es menos popular que otras artes. Yo creo que no. Retoños ha demostrado que la literatura puede ser tan popular, puede ser tan variada, tener tantas versiones, tener tanta cercanía con los lectores como cualquier manifestación, como la música popular, no sé, como las artes visuales, como el cine, porque todo ha nacido a partir de una antología que soñamos una tarde y generó un proyecto de promoción. Eldis, en las últimas peñas de Atrapasueños que se hace aquí en este salón, que tú estás invitado el próximo lunes, hemos estado trayendo a niños de escuelas primarias a hacerles el estreno compartir con ellos estos audiovisuales y a partir, te digo, de Retoños de Almendro. Y me ha tocado a mí irles presentando cada uno de esos muñequitos, como nos gusta decir a nosotros aquí en Cuba. Y tú también recientemente te vi desde Guantánamo, también en redes sociales, también presentándoselo al público infantil de Guantánamo. Y es realmente muy interesante en esa selección percatarse de los diferentes temas, ya que ahorita hablábamos de los temas que no hay tema tabú en la literatura de ningún tipo. ¿Cómo entra la inmigración en esa compilación de Retoños de Almendro? El tema también de la racialidad, el tema también de las creencias religiosas, el cambio de roles, todos estos temas están dentro de Retoños de Almendro, que vienes realmente, por eso yo te decía ahorita que tú eras un lector también muy crítico y sabías seleccionar muy bien los textos que entregabas para una antología o para otros criterios que se han impuesto también de selección. Eres miembro también del Consejo Editorial de Ediciones La Luz. Entonces, bueno, pienso que Retoños de Almendro no termina su viaje. Veremos lo que podría suceder en años futuros. Ya eso está ahí, el futuro está a la vuelta de la esquina. Pero bueno, tu trabajo con la editorial, no solamente como compilador de Retoños de Almendro, también te ha llevado a ese criterio de selección, ejercerlo constantemente cada año cuando se te convoca a formar parte del Consejo Editorial. Y hoy el catálogo infantojuvenil que ostenta Ediciones a la Luz tiene que ver muchísimo con ese criterio tuyo de selección, y es amplísimo además la cantidad de autores. Hoy en la mañana nos deteníamos un poco en la colección Cerro de Demos aquí en la editorial y disfrutábamos de ese trabajo conjunto. Pero bueno, con ese mismo criterio surge dentro de Ediciones La Luz, a propuesta tuya, la colección Espejo. Cuéntanos de la colección Espejo, porque bueno, estos son nuestros hijos también. Sabes que yo me he encariñado con todos. A ver, la colección Espejo, yo creo que también es una necesidad, no solo de la editorial, también de la Asociación Hermanos Ahí, de vincular autores consagrados con una obra sólida con autores jóvenes y romper el estigma de que el libro para colorear era un libro que tenía que tener textos muy básicos, muy didácticos, casi que sin texto. Yo creo que no debe ser así. Yo creo no, hay muchas personas que defienden esa teoría. El libro para colorear es para colorear, pero si va acompañado de un buen texto, tanto en la poesía como en la narrativa, es mucho mejor. Y se nos ocurrió hacer esta colección para colorear, porque también es un libro que se falta en Cuba, que se publica muy poco el libro para Aquí colorear. tenemos algunos ejemplares. Tenemos algunos, sí. Este es el de Joandro y de Soledad Cruz. La idea era tener un libro que de un lado tuviera un autor consagrado, en este caso Soledad, con un cuento, pero del otro tuviera a un autor joven
estaba empezando, tenía un reconocimiento importante, y que los dos cuentos se contaran en el medio, y hay una especie de confluencia y hermanamiento entre dos generaciones, la generación de autores consagrados, que de cierta manera le daba su voz también a los autores jóvenes. Y recuerdo que en ese primer año era muy cómodo para mí porque tenía los referentes ahí, no sé, alguien como Ibetián, que salió en la primera colección, que es un referente importantísimo para la literatura cubana, Luis Cabrera, estuvo Enriquito, estuvo José Manuel Espino y algún otro autor. Y del lado de los jóvenes, bueno, personas que nosotros también admirábamos y condenamos desde la editorial, como Junior Riquene, que estarás con nosotros la semana próxima contigo, Elaine Vilar, no sé, Iriel García, que es un excelente escritor que vive en Santa Clara, y otros autores. Yo no sé si tú sabías ya el impacto que va a tener la colección. Nosotros empezamos haciendo unos libros para colorear con dos autores y que pensamos que iban a ser libros hermosos, pero no sabíamos que iban a ser de las colecciones más queridas en el mundo editorial cubano y más buscadas. Que salieran los padres a la feria del libro a buscar la colección Espejo completa, quieren los 4 o 5 libros que se hacen en el año. Yo creo que ha sido un placer, es una cosa de las cosas más lindas que yo he sentido, porque nosotros sabemos lo que hay detrás de todo, de llegar a tener ese libro, los autores que buscamos, la delicadeza con la que se trata el autor, la manera en la que se une el consagrado con el joven, que no es cualquier texto, tienen que tener, por supuesto, confluencias estéticas, confluencias temáticas que nos permitan unirlo, como pensamos que un año puede ser la poesía y otro año el cuento, otro año la canción. O sea, hay un trabajo editorial hermosísimo que refuerza mi trabajo de promotor de la lectura. A mí me complace mucho que el niño cubano se lleve este libro a su casa y que lo pueda colorear, que lo pueda hasta romper. Pero me complace más que sepan que hay una autora que se llama Soledad Cruz y que hay un autor que se llama Iván Dos Sánchez, que publicó su primer libro en el Premio Edad de Oro y que después publicó en Ediciones La Luz y no había vuelto a publicar. O sea, que Ediciones La Luz esté convocando a jóvenes que este sea su primer libro o su segundo libro, pero son jóvenes con una obra importante. Yo creo que habla del trabajo de investigación que se hace, del trabajo de promoción de los jóvenes escritores cubanos, que también forma parte de lo que hace la editorial, pero que además le lleva un producto hermoso al lector, que se lo lleve y que sean de los primeros libros en agotarse en la feria. También yo creo que es un mérito y uno se da cuenta de que ha valido la pena lo que hace, ¿no? Y ahora tú hablas has elogiado el hecho de que confluyen en un mismo volumen autores de dos generaciones. Y también has elogiado el trabajo de hechura del libro, de lo atractivo que puede hacer. Sin embargo, hay una cosa que me gustaría escuchar tu opinión, porque algunos expertos del mundo infanto-juvenil están de acuerdo con que hay algunos de los ilustradores a los que Ediciones La Luz acude que no son exactamente ilustradores que sean fácil incorporar a un catálogo, porque no venden fácilmente un libro ilustrado por él o por el otro. Sin embargo, el catálogo de la misma antología de Retoños de Almendro y las otras, pero esta colección Espejo, que se va ampliando con los años, comenzamos publicando 4 libros, ya la colección está trabajando 5 libros y posiblemente hasta 6 libros en un año. Por tanto, sean 12 autores o 10 autores con un ilustrador, con 5 ilustradores por año, no sé, ilustrador por año según sea el caso. Pero bueno, el caso es que son propuestas muy personales, a veces de entender la construcción gráfica del dibujo infanto-juvenil. ¿Y cuánto tú crees que debe una editorial ceder terreno a una propuesta más de autor ilustrador, y que esto traiga como consecuencia quizás que el libro no sea todo lo comercial que se quiera? A ver, yo creo que en el tema de la ilustración influyen dos cosas. Primero, tenemos que tener en cuenta que es un trabajo de creación personal, con un sello, con un estilo, con algo, una estética que caracteriza al autor. A veces incluso trabajamos con autores ilustradores que no tienen todavía ni siquiera el sello formado, porque también la editorial ha visto alguna chispa, y
también yo creo que el trabajo de la institución cultura en sentido general, avivar esa chispa y ver qué camino, como mismo pasa con el escritor, ¿no? ¿Qué camino con esa chispa? Pero tú la vas a avivar en la medida en que le digas, yo confío en ti, te voy a dar una propuesta para que me ayudes. Hay que ver el camino, el camino estético, la forma de ese ilustrador. Pero junto a eso se tiene que conjugar de que también la ilustración con ese sello va a formar parte de un producto comunicativo, que es el libro, y que tiene que comulgar primero con el autor y después con el sello estético que tenga la editorial. Primero, la editorial tiene que tener el sello, lo tiene que tener, y segundo, el ilustrador, si ve que no comulga con el autor, tiene que decirlo y apartarse, y luego también es su derecho, porque al final el libro es un binomio de ellos dos y de otras personas que están haciéndolo. O sea, todo en el libro tiene que ser armónico. Yo creo que si el ilustrador es lo suficientemente moldeable para mantener su sello, pero comunicar a través de un producto que ya tiene su sello, que es la editorial, yo creo que se puede hacer un buen empate. De la misma manera que nosotros no publicamos todos los cuentos en la colección Espejo. Nosotros no podemos publicar cuentos largos, no podemos publicar, no sé, cuentos que vayan más allá de lo que nosotros estamos pidiendo. Bueno, también el ilustrador yo creo que debe comunicar sin romper su estilo. Lo puede hacer, yo creo que lo puede hacer sin romper su estilo, con este producto que nosotros estamos haciendo. Claro, hay autores que son más, no sé, por ejemplo, la muestra que tenemos aquí en la mano es más clásico, la ilustración del libro de Eidiel, por ejemplo, que es más tradicional y más cercana a lo que espera el lector cubano, que no está acostumbrado tampoco a todo tipo de editorial, a todo, como también tenemos cuentos tabú, también tenemos una ilustración tabú, que se aleja del imaginario. Antes te hablaba de ciertas editoriales que todavía usan ilustradores del 70 y del 80, que son que están en los libros de lectura. Bueno, pero hay un estilo de ilustración que ha ido evolucionando. O este otro ilustrador, esta es Marla, que tiene un sello muy peculiar, que tiene una formación de graduada de diseño en el ISDI, o este, que es Pablo Montes de Oca, que tiene su propio estilo, también un diseñador con un reconocimiento importante, pero que no se parece nada en esto. ¿Puede Pablo crear una figuración que comunique no solo desde su estilo, sino con Luis Carlos y con Joan Martínez? Bueno, es una responsabilidad que como editorial nosotros tenemos que buscar, hay que buscar la comunión, y que además el público llegue también a interesarse. También tenemos la responsabilidad de formar al público y decirle, bueno, está esta ilustración, pero está esta, porque también el trabajo de nosotros los artistas y los promotores también tiene una responsabilidad formativa con el gusto estético del cubano. No, y también te comento algo, desde la dirección del trabajo editorial nos ha ocurrido muchas veces que tanto Retoños de Almendro como esta colección Espejo sirve de referente para identificar autores e ilustradores. Muchas veces se llama a Ediciones La Luz preguntándonos cómo poder localizar a tal o cual ilustrador, porque a tal editorial que tiene este autor quiere trabajar su libro con, y La Luz ha servido como intermediario a través de estas colecciones donde son muestrarios de lo que está ahora mismo ocurriendo o con lo que se puede contar ahora mismo en el país. No, realmente lo que tenemos en la editorial y quizás algunas otras 2 o 3 voces es lo que hay en el país ahora mismo, porque la suerte es que también está la editorial a la casa de los talentos que están saliendo desde el punto de vista editorial, no solo desde la literatura, sino también desde la ilustración, la fotografía, como veo los trabajos que hacen con la poesía, en fin. Elvis, bueno, la misma exposición de que hablábamos de Retoños de Almendro también funciona como nuestro, en un muestrario. Son embajadores, en los libros se convierten en embajadores realmente de tantos autores que a veces, y tú me darás la razón o no, a veces uno como editorial, tú como compilador has convocado y a veces del otro lado, quiera ser el autor o el ilustrador, no han tenido quizás
la suficiente proyección para entender lo que iba a ocurrir Después. con su obra dentro de una campaña de promoción de las que tantas se hacen en Ediciones La Luz. Pero bueno, sobre ese mismo camino avanzamos y llegamos también a otro libro que a nosotros nos ha llenado de alegría, y es la antología Dice el musgo que brota, una selección de poesía para niños, casi con el mismo criterio de selección que Retoños de Almendro. Digo que esta antología es la hermana de esa otra que compila a los narradores. Esta ves poesía, para ti un terreno del que ya habíamos hablado, que es complicadísimo. Es además la antología que ha tenido el reconocimiento también del premio de la crítica, cosa que no sé, realmente no creo que haya ocurrido con anterioridad, que una antología de poesía de literatura infantil es la primera que gana el premio de la crítica. Y bueno, el premio de la crítica, y muchos críticos han tenido también la selección de poesía. Hay tantos críticos como posibles antologadores para Dice el musgo que brota. Pero bueno, esta es tu antología, esta es tu selección, y ese es el libro que publica Ediciones La Luz, que además recibe también el premio a la mejor edición, convocado durante la Feria del Libro acá en Holguín para las editoriales del sistema de ediciones territoriales. Es un libro hermosísimo y yo me sorprendí. Ese yo estaba concursando en el libro, en el premio de la crítica, con dos libros, una novela y este libro. Y cuando me avisaron que gané el premio, primero pensé que era la novela, porque es que una antología nunca había ganado. Y después cuando me dicen que no, que fue la antología, fue un entusiasmo, fue una alegría muy grande. Primero porque era una antología, segundo porque era el libro de Ediciones La Luz. Yo creo que era el primer premio de la crítica que tiene la editorial, a pesar de haber hecho libros hermosísimos, muchísimos durante muchos años. Este es el libro del premio de la crítica. Y además es una antología que tiene gente queridísima y gente muy talentosa, y gente que agradece. La gente nos pide el libro, nos llama, a los autores, los ilustradores. También es un catálogo de ilustración, y es un libro que, como ya se tenía el precedente de Retoño, yo creo que en la editorial se hizo además con más nivel de detalle, con más cariño, con más... se estaba como adorando, y al final salió con el mérito y los resultados que dio después. Yo recuerdo que pasó mucho tiempo, mucho trabajo para escoger la cubierta, porque se quería algo que realmente quedara, que no era esta la propuesta inicial, y que al final se escogió esta imagen de Albertico Díaz, que realmente es hermosísimo. Es que es un libro hecho con el cariño que lleva un objeto, una obra de arte, definitivamente. Bueno, tú ahora has hablado de Alberto Díaz de León, que es el ilustrador que se escogió su propuesta para la cubierta, pues se convocó un concurso, ¿no? Se sometió a concurso la posibilidad de aparecer en la cubierta de esta antología. Y bueno, hablando de ilustradores, porque hemos hablado bastante también de los escritores, a veces los ilustradores del libro infanto juvenil no son tratados con la misma respeto, consideración del autor, y realmente casi forman parte de una coautoría con ese libro. Entonces, Ediciones La Luz esto lo ha tenido presente, eso es bueno recordarlo. Siempre hemos reconocido el trabajo de nuestro equipo de artistas de la gráfica, y bueno, por eso también esta antología también genera una exposición que durante tiempo ha estado también casi ambientando de manera permanente los pasillos de la sede de Ediciones La Luz, y que cuando la inauguramos en la Feria del Libro el año en que salió la antología de imprenta, convocamos, y acá estuvimos invitados a Valerio, a Alain Cuba, al propio Alberto Díaz de León, a que inaugurara estuviera con nosotros en esa exposición. Entonces, bueno, también de este libro se genera y vuelve Palabras al Viento de Ediciones La Luz con este audiolibro. Nos escogieron varios textos también, y fue además la tesis de graduación de un estudiante de Lisa, de la Pilar de Lisa en Holguín. Y esto es también una manera
hermosa que hemos tenido en todas estas maneras de entender y de promocionar el libro, de hacerlo llegar a los diferentes públicos, de ir involucrando personas con una sensibilidad, con una voluntad de trabajar en estos diferentes formatos de socialización del libro. Se han involucrado las secciones de artes plásticas, la sección de audiovisuales, la radio, la televisión, entiéndase, a los trabajos de promoción de Ediciones La Luz. Yo no sé cuánta alegría a ti te podrá traer, te habrá traído hasta hoy, cuántas más te podrá traer el hecho de haber compilado tanto a Retoños de Almendro como Dice el Mujo que Brota, todo este trabajo también que has hecho de selección que haces cada año, el trabajo de selección que haces para hacer esos casorios de la colección Espejo. Sospecho que te escriban muchas personas, autores queriendo formar parte del catálogo. Escriben muchísimo porque todo el mundo quiere publicar en Ediciones La Luz. Y la colección Espejo es una colección de lujo. Nosotros pasamos mucho trabajo. Yo recuerdo que hace poco Yusef me decía, esta autora no está en la colección. Le digo, no, como otros 40, porque en Cuba hay mucho autor joven y también hay mucho autor consagrado. Hay una historia de la literatura infanto-juvenil cubana hermosísima y con mucho. Yo creo que ahí se ha dado oportunidad a mucha gente. Y bueno, y yo me imagino que iremos revisando poco a poco, irán pasando los autores, también irán pasando los ilustradores, pudiéramos ir ampliando la colección en la medida de que las posibilidades existan y también pudiéramos seguir gestando proyectos. Yo creo que una editorial como La Luz también, por suerte, existe a partir de ir renovándose todo el tiempo, renovando su catálogo, pero también renovando sus maneras de ver y de hacer la literatura, buscando nuevas formas de promoción del arte, porque ya no es un espacio de promoción de literatura, sino un espacio de promoción del arte. Así que, nada, todos iremos pasando por la colección Espejo. Eldi, a ver, ahora estás hablando también de las diferentes maneras que una editorial tiene que asumir esos cambios. El tiempo pasa, el lector del 2025, del 2030, no se parecerá demasiado quizás al del 2000. El libro no se parece demasiado, hay desafíos, hay muchísimas limitaciones para la producción del libro en Cuba. Tú que has participado en ferias internacionales del libro fuera de nuestro país, has podido ver también la calidad de las impresiones del libro infantil, no cuando el libro de manera general, pero el libro dedicado al público infantil y juvenil, que cuando se confronta además con el producto libro de la industria cubana, nos lastima bastante. Perdemos el punto. Quiero que me cuentes cuál es tu apreciación sobre esto, cuántos lectores pierde el mundo editorial cubano una vez que el libro sale de poligrafía. A ver, yo creo que primero hay que tener claro que el libro es un producto estético primero, una obra de arte, y es un producto de comunicación. O sea, nosotros tenemos que hacer todo lo posible porque un libro sea hermoso dentro de la propia estética que tiene el libro. No hay que hacer un libro de ensayo igual que un libro para niños, pero dentro de su propia estética ser hermoso y además ser un producto que llegue al público y que le dé el deseo de leer. Yo he estado en varios lugares donde a promocionar la lectura y el mundo anda a pasos insospechados. No sé, yo acabo de venir de Costa Rica, por ejemplo, donde un libro viene acompañado de una APK que te pasa el librero. Y cuando te pasa la APK, tú pasas el teléfono por el libro y salen del libro los animales en 3D. Y uno se queda como loco porque realmente eso funciona. Y claro que funciona, y es un libro que por supuesto tiene una alta demanda dentro de un público, que ahí se pondera la ilustración, pero tú puedes poner la historia que tú quieras que va a leerla el niño, por supuesto. Nosotros no podemos hacer eso ahora mismo porque no tenemos ni siquiera casi que el papel para hacer la impresión básica, pero yo creo que en la medida en que tengamos desde las editoriales toda la información posible de que funcionemos como sistema y uso, yo creo que puede ser mejor. Primero, que lo que se hace en una editorial se haga con la calidad, el entusiasmo y el amor que se puede hacer en cualquier editorial del mundo.
O sea, ese diseño, ese trabajo de ilustración, ese trabajo de edición, tiene que ser con calidad. Y lo otro, si uno supiera como sistema con qué papel va a salir tu libro, el formato tú lo llevas, pero a veces también se cambia, qué tipo de gramaje tiene ese papel, cuál es el trato, cuál es el tipo de impresión, cuál es la tinta que se va a usar, todo eso ayuda a que el producto llegue al final con una calidad que la gente pueda enamorarse, porque estamos en un mundo de muchas competencias, y te hablaba ahorita del mediador, que es el adulto, que por lo general está entre el libro y el niño, y el adulto está matizado por mucha contaminación, y a veces no escoge el libro más interesante, el de la historia más sensible, sino el libro más hermoso. Y sabemos que es un adulto que está formando o deformando el gusto por la lectura de un lector. O sea, tenemos que tratar de hacer un producto libro interesante, atractivo, que sea bueno, que tenga una buena historia, que tenga una buena ilustración, pero realmente un empaque lo más hermoso posible y que se acompañe incluso de una campaña mediática, una campaña de promoción, que el autor cuando llegue al lugar, a la librería, sepa que ese es el libro que va a llevarse a la casa, que ese es el libro que quiere. Si lo dejamos a la suerte, si pensamos que el lector va a llegar desamparado, desnudo a la librería y va a escoger el mejor libro, no pasa. No pasa porque a veces el lector ni entra a la librería porque tiene otras competencias que lo están seduciendo, que van desde la música, desde el tablet, el teléfono, la cafetería, la cola, un grupo de cosas que compiten contra la lectura y contra el hábito o el gusto de adquirir un libro interesante. Entonces tenemos que hacer lo posible para hacer libros dignos, que los libros lleguen a los lectores con la calidad que nosotros necesitamos, con el color preciso, que también a veces tenemos el color o tenemos la posibilidad del color y no sabemos el color que vamos a usar, lo usamos mal, o no sabemos cuál es el formato más atractivo. Este libro tiene este formato porque se lo propuso la editorial, porque como un producto comunicativo lo queríamos de esa manera, que no fuera lo suficientemente largo porque con ese tamaño afectaba de una manera, que no fuera más pequeño porque iba a quedar más grueso. O sea, hay un estudio detrás de eso, tiene que haber un trabajo de investigación. Y lo otro, tú tienes que conocer obligatoriamente el público para el que va a leer. Tú tienes que saber cuál es el niño, el adolescente y el joven cubano, qué está pidiendo, qué está queriendo y qué le hace falta, sobre todo qué le hace falta. Eso como escritor, como ilustrador, como editorial, como equipo de comunicación es importante saberlo. Sí, hay muchas cosas que influyen en que el libro llegue al lector, que llegue a las manos del lector, que lo lea. Pero si cada uno hace lo que le toca, yo creo que es importante. También en el mundo hay mucho libro impreso con tapadura, mucho libro álbum, mucho libro troquelado que no tiene una buena historia. Eso también está claro. Bueno, también nos toca a nosotros hacer la buena historia. Y que cuando llegue a la casa, quizás tenga el papel caseta, pero se sensibilice con el poema o con el cuento que lea. Eso también es una responsabilidad de la institución cultural cubana. Estás tratando ese tema que es bastante polémico, lo sabes. A veces hemos tenido en nuestro catálogo nombres importantes que son bien reconocidos, incluso más allá de la literatura exactamente, y que son figuras que quizás no conocen, creo que no conocen definitivamente cuáles son los grandes conflictos a los que se tiene que enfrentar diariamente una editorial que subordina su producto a la industria, que tiene una limitación que ya incluso va siendo más comprometedora que el hecho mismo de si va a salir con los colores más fieles o no a lo de un diseño, sino si va a salir un libro determinado, una poligrafía en un momento determinado. Esto a las editoriales, ¿sabes?, nos hace muy complejo el trabajo, porque también hay que darle respuestas a esos autores, hay que negociar con ellos, en fin, se nos dificulta muchísimo. Y ahorita también fuera de cámara estábamos conversando de manera informal que hay libros que parece que nunca van a ser suficientes. La colección Espejo tiene una tirada de 10.000 ejemplares. Esto no se dijo en su momento cuando conversábamos sobre la colección Espejo, pero sí Retoños de Almendro fue el primer volumen a 4 colores de Ediciones La Luz, esta colección Espejo,
es la primera colección que tiene un alcance en tirada de 10.000 ejemplares en un momento en un país donde prácticamente ningún libro tiene, a menos no dentro de los editoriales del sistema del SEP, como se le llama también, las editoriales que tenemos sedes en provincia. Muy pocas. Las tiradas que más te puede hacer Gente Nueva, la Casa Editora Abril, van de 3.000 a 5.000 ejemplares. Ni siquiera pasaron los 5.000 ejemplares porque estamos en un momento con una crisis de papel importante. Y la colección Espejo tiene los 10.000 ejemplares, ahorita yo comentaba que tiene 10.000 y no se ven. Porque la gente los busca y la gente compra el juego. Y compra el juego para tenerlo y compra el juego para regalar. Porque también hay una cosa que eso ha sido como eslogan de la editorial, y es que tener el libro para que lo regales a otro, para que te lo lleves a la casa y se lo des a tu amigo, a tu vecino, a la gente que tú quieras. Y no se ve la colección Espejo. Y a mí, bueno, me imagino que ustedes lo vuelvan loco, a mí me preguntan y me la piden y la buscan y no aparece, porque sale en feria y la gente la compra. Porque yo creo que armarla, dimos todos en el clavo, dos autores, uno consagrado, uno joven, todo un equipo de ilustración ahí armándolo para que el libro quedara hermoso y que fueran libros para colorear. Que yo llegue a una casa y vea el libro coloreado, pintorreteado, y que el niño se sepa los cuentos, yo creo que es uno de los placeres más grandes que he podido tener, no importa cuál de los autores que hemos publicado sea, cualquiera que sea, a mí me da una extraordinaria alegría. Y bueno, ya casi para cerrar esta Llevamos 5 tarde, horas hablando. Es que contigo el tiempo se nos agota, si se nos va. Pero bueno, la alegría también reciente de saber que mereciste el premio Novillo de literatura infantil que convoca la UNIAD. ¿Ese libro, cuál es su título? A ver, ese libro se llama D'Artagnan y los tres mosqueteros o Las abuelas se rebelan. Es un libro sui generis dentro de mi literatura, porque además yo trato de irme cambiando. Tú sabes que no me gusta repetir, la gente me tiene encasillado porque quiere, porque yo trato de salirme de los moldes. Y ya yo había publicado Los novios de la abuela Rosa con el conflicto de las abuelas, que es un grupo etario que me interesa mucho, hacer unas abuelas diferentes y abuelos, y se me ocurrió esta historia. Yo la había escrito ya hace unos años, antes de la COVID incluso. Es una novela grande, yo creo que la novela más grande que he escrito, tiene más de 100 páginas. Y es la historia, pasa en un hogar de ancianos en el que confluyen abuelos que están ahí, también al margen, porque de cierta manera la familia lo ha ido llevando a ese lugar, ¿no? Y ahí convive una cleptómana, y ahí explico toda la historia de la cleptómana, un hipocondriaco, que también está ahí, como ven, siempre ahí está la medicina, alguien que tiene el síndrome de Diógenes, discúlpeme, que es un acaparador, una persona que acapara cosas, que es un tema que a mí me encanta, igual que el de la cleptómana. Esos tres coinciden en ese lugar, bueno, y hay otros abuelos. Y llega a dirigir ese hogar de ancianos la nieta de un exiliado fascista de la Segunda Guerra Mundial, que hereda los métodos nazis, era un médico que empleaba a su abuelo, que era amigo de Mengele y de otros médicos alemanes. Entonces ella quiere emplear eso que aprendió del abuelo en ese hogar de ancianos. Entonces hay una rebelión de los abuelos con ella, cuenta toda la historia esa, llega ese D'Artagnan, que es un héroe de guerra, que tiene estrés postraumático, reúne a todos los abuelos y crean como una especie de quinta columna. Hay un abuelo ahí que es bombero y que es gay, porque también me interesaba dar la figura del gay desde fuera de lo tradicional. Todo lo que se puede armar a partir de esa quinta columna en contra de esa señora, y al mismo tiempo voy contando las historias de esta persona, la cleptómana, por qué llega a ser cleptómano, el hipocondriaco, el otro del síndrome de Diógenes, bueno, y el del héroe de guerra también. Todo eso matizado como lo hago yo con la poesía. Ahí estaba leyendo a Luis Rogelio Noguera en ese momento, y hay un poema hermosísimo que me enamoró, y está en ese libro, que se llama Ama el cisne salvaje, un poema hermoso, y que está en ese libro. Hay poesía de otros amigos. Es una novela que me dio una alegría, es una novela en la que yo siento que me probé como autor. Sí. Y nada, mandarle al premio y que se lo ganara para mí, pues, porque ese, lo dije en algún momento, es el premio que uno siempre quiere tener, es uno de los premios más importantes del país.
Yo creo que soy un autor joven todavía, Lo ves. con mis canas, pero joven. Y ganar el premio UNIA, que era uno de los premios que no me había ganado. Ganar el premio UNIA con 39 años, para mí yo sé que va a ser importante para mi carrera. Es un libro que va a salir por Ediciones Unión. Y yo quiero que salga ya, quiero que salga porque yo creo que es un libro que puede ser bonito para la gente. Y tenemos también ahora mismo en proceso industrial El Abrazo del Ángel. El Abrazo del Ángel, que es más bonito todavía. Porque es un libro de edición No, a la luz bonito. que tiene además el trabajo de ilustración de un maestro De Raúl Martínez. que es Raúl Martínez. Un libro precioso y esas historias además. A mí me enternece mucho ese libro. Primero porque Raúl y yo somos amigos hace muchos años y nunca habíamos hecho un libro juntos. Raúl me lo decía. Él, cuando vamos a hacer un libro, y yo se lo decía también a él, pero no aparecía el momento porque la estética de Raúl a veces no comulgaba con mi historia y yo necesitaba escribir algo que comulgara con él. Bueno, nada, El Abrazo del Ángel viene siendo, yo creo que una secuela de otras historias que yo he hecho basadas en figuras del arte o de la épica cubana. Ya yo había publicado 2 libros, o sea, un libro y otro que está a punto de salir con historias basadas en héroes cubanos, pero no desde lo épico, sino desde lo afectivo. Y este libro se me ocurrió, es un libro que yo quería mandar a concurso, pero se lo di a Yusef, porque se me ocurrió a partir de historia de vida de artistas que han calado en mí. Primero Raúl Martínez. Raúl Martínez no este, sino el otro, el Publio, el diseñador, ilustrador, que es una de las figuras del arte cubano que más yo admiro. Y escribir sobre Raúl y Abelardo Torino para mí fue eso súper sensible. Un amor ahí a toda prueba, a toda fe que trascendió el tiempo y el arte. Bueno, ahí aparece una historia de Belkis Ayllón, aparece la historia de Dulce María con Flor Loinaz, aparece la historia de los hermanos Camejo con Don Alonso. Es un libro del que yo me enamoré. Aparece José Jacinto Milanés, que fue de los primeros cuentos que escribí a partir de una de las canciones de Marta Valdés. Me enamoré, sencillamente, y yo sé que va a ser un libro que va a dar muchísimas alegrías. Es un libro que me hizo llorar. Aparece un cuento de Martí que yo pensé, a mí me pasa eso, que yo entro en una especie de trance cuando estoy escribiendo. Yo pensé, Yusef, que me iba a volver loco, porque era escribir de Martí en New York, el encuentro que tenía Ismaelillo con María Mantilla, un tema tan complicado y del que hay tan poca información. Y empecé a leer compulsivamente todo lo que encontré. Y llegó un momento en que yo estaba tirado en la cama con 10 libros sobre el tema, vuelto loco, porque había descubierto las cartas que le había escrito Carmen Saya Manzana Martín, cartas muy descorazonadoras, muy fuertes, terribles, que me conmovieron, con una vida triste, sufrida. Y yo digo, bueno, de aquí yo voy a escribir un cuento. Y ahí salió esa historia que yo me imagino que incomode a muchos, pero también que sensibilice a otros. Dice Pedro Pablo Rodríguez, me ayudó muchísimo. Yo era la persona más conocedora de Martín Cuba ahora mismo, que hay un grupo de personas que desdeñan la figura de Carmen Sayas, porque la ven como la persona que obstaculizaba de cierta manera el camino de Martí, ¿no?, hacia el vínculo con Cuba. Y yo creo que era todo lo contrario. Yo creo que era una mujer que sufrió el amor de querer a un hombre que quería más a Cuba que a ella, y que incluso se especulaba de que quería más otras mujeres más que ella, y de eso va el cuento. Por eso sé que va a ser un cuento complicado, en un libro donde hay otras figuras, Teresita Fernández, Sara González. Esos son algunos de mis referentes. Y qué bueno que sea la luz, y qué bueno que sea Raúl Martínez, el ilustrador, y que el libro yo sé que va a quedar hermoso, y que yo sé que la gente lo va a asumir igual. Bueno, es la primera vez que hacemos una transmisión en vivo, pero ya justo como terminábamos, el fluido ha sido generoso con nosotros. Esta es también la despedida. Normalmente, Elvis, le pedimos al autor que lea algún texto, pero bueno, nos vamos a despedir realmente con la promesa de este abrazo de Ángel, que debe ser en algún momento de la industria poligráfica. Hay flores para ti, hay rosas, ya hay azucenas para él y para Tupe. Gracias. Un regalo de Ediciones La Luz. Entonces, bueno, reiteramos el agradecimiento a los amigos que nos han estado acompañando en redes sociales y también acá en el Salón Abrirse las congregaciones en esta peña del 25 aniversario de Ediciones La Luz. Muchas gracias. Un beso.